Imagínate esto: 1845, el funeral de Andrew Jackson. El ambiente es sombrío, dignatarios reunidos, todo en silencio. Hasta que un loro empieza a soltar tacos a todo pulmón. No cualquier loro, el propio loro gris africano de Jackson, Paul, soltando obscenidades que harían sonrojar a cualquier marinero. El estallido del pájaro es tan disruptivo que tienen que sacarlo del servicio, aún lanzando insultos mientras se lo llevan. Esto no es solo una anécdota divertida, es una de las historias más extrañas en la historia presidencial. Imagina al reverendo intentando dar un elogio mientras un loro abuchea a los dolientes. La historia de Paul, el loro, se ha vuelto legendaria. Un recordatorio de que incluso los momentos más solemnes pueden ser trastocados por lo absurdo. ¿Realmente sucedió? ¿O es solo una leyenda fantástica? Antes de verificar los hechos, saboreemos el caos. La historia de Paul es un faro brillante de rareza en la política estadounidense. No se trata solo de fechas y tratados, se trata de los momentos bizarros y cómicos que hacen que la historia sea humana. Las mascotas absorben nuestros peores hábitos y, a veces, se roban el protagonismo. Así que, vamos a sumergirnos en la verdad, o mito, detrás del loro que convirtió un adiós presidencial en un fiasco lleno de palabrotas. Sea verdad o no, es una historia que vale la pena contar, porque a veces la historia es más extraña y más divertida que la ficción. Y esta es una de esas veces. 10 de junio de 1845. La Hermitage, Tennessee. Miles se reúnen para llorar a Andrew Jackson, un héroe para algunos, un villano para otros. El funeral es un evento público importante, celebrado al aire libre en el jardín, con los dolientes abanicándose bajo el calor del verano. El reverendo Norman preside, encargado de honrar un legado complicado. La atmósfera es pesada con dolor y reverencia. Este es el último lugar donde esperarías el caos. Sin embargo, en medio de esta solemnidad, el supuesto estallido del loro Paul rompe el decoro. Un funeral de estado choca con la imitación cruda y sin censura de una mascota. El poder de la historia reside en este contraste, la gravedad del evento, trastocada por la rebelión de un pájaro. Sin la importancia de la ocasión, es solo un loro maleducado. Pero aquí, se convierte en leyenda. A veces, los momentos más memorables de la historia son los más inesperados. Paul no era un pájaro cualquiera, era el compañero de Jackson, un loro gris africano conocido por su inteligencia y capacidad de imitación. Jackson compró a Paul para su esposa, pero después de la muerte de ella, el pájaro se convirtió en suyo. Los loros grises africanos pueden construir un vocabulario extenso, aprendiendo palabras de su entorno. Paul vivió en The Hermitage durante años, absorbiendo el lenguaje, colorido o no, de la casa de Jackson. El loro era una grabadora viviente haciendo eco de todo, desde debates políticos hasta frustraciones privadas. La historia sugiere que Paul aprendió a maldecir del propio Jackson. La imagen de un presidente rudo y su loro que dice palabrotas es tanto hilarante como plausible. El estallido de Paul, si sucedió, fue menos rebelión y más un tributo, un eco emplumado de su amo. ¿Por qué la historia es tan creíble? Porque Andrew Jackson era famoso por su temperamento y su lenguaje. El viejo Hickory era un soldado, duelista y presidente que nunca se mordía la lengua. Su persona pública se construyó sobre el desafío y la franqueza. Maldecía a enemigos, políticos, incluso al clima. El lenguaje de Jackson era legendario, una herramienta de intimidación y autoexpresión. Así que un loro en su casa, naturalmente, aprendería algunas palabrotas. Imagina a Jackson, irritado por la política, soltando una diatriba, Paul escuchando, aprendiendo y repitiendo. No se necesitaban lecciones formales, solo exposición diaria. El loro que dice palabrotas es un espejo deformado del propio carácter de Jackson. Es el tributo definitivo, de tal palo, tal astilla. La historia funciona porque encaja con todo lo que sabemos sobre Jackson. Duro, desafiante y aparentemente contagioso en su profanidad. La leyenda de Paul es la de Jackson, amplificada y emplumada. A veces, las mejores historias de la historia son las que reflejan tan perfectamente a sus protagonistas. ¿Podría un loro realmente hacer esto? Absolutamente. Los loros grises africanos son famosos por su habla e inteligencia. El trabajo de la doctora Irene Pepperberg con Alex el loro demostró que estas aves pueden entender y usar el lenguaje en contexto.
Los loros imitan lo que provoca una reacción. Nada llama más la atención que una maldición bien dicha. En un hogar humano, la familia es la bandada, y decir palabrotas es oro social. Paul probablemente aprendió de los estallidos de Jackson, reforzados por la risa o el asombro. Abundan los ejemplos modernos. Loros en zoológicos y hogares de todo el mundo han aprendido lenguaje soez. La ciencia es clara. El comportamiento de Paul es totalmente plausible. El hardware y el software estaban ahí. A veces, el pájaro realmente repite lo que escucha. ¿Pero es verdad? Aquí es donde la cosa se pone inestable. La única fuente de la historia es una biografía de 1921 de Marquis James, quien no estuvo en el funeral. James atribuye el cuento al reverendo Normand, pero cita un artículo de periódico que nadie ha encontrado. Es un rumor histórico, un relato de tercera mano, décadas después del hecho, sin evidencia primaria. Ninguna carta, diario o periódico de la época menciona un loro que decía palabrotas. Uno pensaría que un pájaro expulsado del funeral de un presidente sería noticia. El silencio es revelador. No significa que no sucedió, pero está lejos de probarse. Lo que tenemos es una historia brillante, no verificada, más leyenda que hecho. A veces, los mejores cuentos son los más difíciles de confirmar. El estallido de Paul perdura, no en los registros, sino en la imaginación. Y quizás eso sea suficiente. ¿Qué fue de Paul después del funeral? El registro se silencia. El hijo de Jackson heredó de Hermitage y Paul probablemente vivió allí sus últimos días. Los loros grises africanos pueden vivir décadas. Paul pudo haber presenciado la guerra civil, pero no hay mención de él en relatos posteriores. Quizás el incidente fue una vergüenza familiar, o quizás nunca sucedió. El destino de Paul es un misterio. Solo existe en esa única e inolvidable historia. A veces, las leyendas se desvanecen tan repentinamente como aparecen. Oh, Paul no era la única mascota presidencial extraña. Jefferson tuvo cachorros de oso. Van Buren tuvo cachorros de tigre. Coolidge tuvo un zoológico. Comparado con los tigres, un loro que dice palabrotas parece casi pintoresco. Las mascotas presidenciales revelan el lado humano del poder. Y Paul no es el único pájaro famoso de boca sucia. El loro de Churchill, los loros de zoológico modernos, todos demuestran que la tradición sigue viva. Entonces, ¿la historia de Paul es un hecho o un mito? Probablemente un mito, uno hilarante y apropiado. La falta de evidencia es una señal de alerta, pero la leyenda perdura. Captura el espíritu de Jackson mejor que cualquier hecho seco. ¿Importa si es verdad? Quizás no. La historia sobrevive porque es demasiado buena para verificarla. Y a veces, así es exactamente como debe recordarse la historia.